Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, vamos a dar comienzo entonces al estudio de la palabra de Dios en esta mañana y le invito que por favor abra su Biblia en el Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4, versículo 6. Voy a dar lectura a ese único versículo para iniciar desde allí. Y libro de Juan, capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Nosotros somos de Dios. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y vamos a conversar un rato bajo este título, el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y es necesario pues hacer la distinción entre estos dos espíritus. Pero antes de iniciar quiero hacer una observación. Cuando esté hablando, voy a estar hablando, contrastando enseñanza. Voy a estar eh, poniendo en evidencia la verdad contra la mentira. Por lo tanto, mi intención no es ofender a ninguna persona, sino darle herramientas que le sirvan para saber dónde está usted parado y pueda tomar la mejor decisión. Ahora, si alguno quiere ofenderse, bueno, ni modo. Mi compromiso es hablar la palabra de Dios, decir la verdad de Dios, la verdad que puede hacerle libre, que le puede libertar del espíritu de error. Y esa es mi intención en esta mañana, predicarle la verdad de la palabra de Dios. En esta porción que estamos leyendo de Juan, de primera de Juan, capítulo 4, versículo 6, el apóstol Juan parte del principio que está hablando con gente ungida, con gente que tiene la unción del santo. Usted puede leer esta carta, que es una carta pequeña, y usted va a ver que él dice, y vosotros tenéis la unción del santo. Él parte de el principio de que todos los que están leyendo esa carta, a los que él dirigió la carta, estaban ungidos, que tenían el Espíritu de Dios, que ya habían sido bautizados con el Espíritu Santo, con el Espíritu de verdad, con el Espíritu que nos guía a toda verdad. Y hago el énfasis en esto porque para nosotros poder conocer la verdad es necesario estar lleno del Espíritu Santo. Es necesario. Hay cosas en el Evangelio de salvación que son sencillas, que son fáciles de entender, que son el primer peldaño para entrar, ingresar en la salvación. Es el primer peldaño. Pero hay otras cosas de las cuales necesitamos el Espíritu de Dios para poderla entender, y que ese espíritu, el Espíritu de Dios, nos guíe a la verdad y nos ayude a permanecer en la verdad. Entonces, dice el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13, San Juan 16, 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, hablando el Señor Jesucristo, acerca de la promesa de la venida del Espíritu Santo, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. De manera que necesitamos el Espíritu de verdad, necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida para que nos guíe a toda la verdad, para que nos ayude a permanecer en la verdad. Y el libro de Judas, capítulo 1, versículo 17 al 19, dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían,
En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu, no tienen al Espíritu. De manera que había una advertencia de que iba a haber gente que no tiene el Espíritu de Dios y que iban a causar división dentro de la iglesia y que estas personas, pues andaban según sus malvados deseos, procurando hacer daño, procurando separar, procurando dividir, y esto lo hacen porque no tienen el Espíritu de Dios en su vida. Eh, Quizás en algún momento lo tuvieron, pero recuerde que una de las cosas que ocurre con el Espíritu de Dios es que nosotros podemos contrictarlo y el Espíritu de Dios irse de nuestra vida, así como Dios quitó de Saúl el Espíritu, pues entonces Dios puede quitar de una persona el Espíritu de Dios y empieza a hacer cosas tremendas, a hacer cosas tremendas. Por eso la preocupación de David cuando cometió una falta, su petición a Dios fue: no quites de mí tu Santo Espíritu, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque el ser humano, por más que se llame cristiano, sin el Espíritu de Dios se vuelve bruto. Mire, empieza a hacer cosas que no son agradables delante de Dios. Entonces, tenga muchísimo cuidado. Nosotros necesitamos aprender a hacer la distinción en estos dos espíritus, entre estos dos espíritus, el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hacer la distinción, saber cuál es la diferencia que hay entre estos dos espíritus para poder conducirnos de la mejor manera en la presencia de Dios. Una de las primeras cosas que vamos a ver, que nosotros podemos distinguirlo, es lo que habla. Según lo que hable el espíritu, entonces nosotros podemos saber si es el espíritu de verdad o si es el espíritu de error, el espíritu de mentira, el que está hablando. Entonces va a ser lo primero. ¿Cómo puedo yo distinguir estos dos espíritus? Según lo que hable. Según lo que habla, nosotros podemos distinguir si es el espíritu de verdad el que está hablando o si es el espíritu de mentira o de error el que está hablando. Cuando usted ve el espíritu de mentira, usted va a ver que se opone a todo lo que dice el espíritu de verdad. Hay una oposición. Para que usted me entienda de una manera sencilla, voy a buscar un ejemplo que todo el mundo conoce, incluso los inconversos conocen. Y vamos a ver allí un ejemplo en el libro de Génesis, capítulo 3. Voy a leer desde el versículo 1 al versículo 14, y allí le voy a mostrar el mecanismo que voy a estar utilizando en la mañana de hoy para enseñarle la palabra de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 14, porción conocida, dice: pero la serpiente era astuta. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera
y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. La serpiente me engañó y comí. Ahora le hago varias preguntas y que usted puede ir contestándose allí en el lugar donde usted se encuentra. ¿Por qué comieron del árbol? ¿Por qué comieron del árbol? Del fruto del árbol, para que no me vaya a decir alguien, no, hermano, no comieron del árbol, comieron del fruto. Comieron del fruto del árbol. ¿Por qué? Eva lo dijo bien claro. La serpiente me engañó y comí. El pecado fue producto de un engaño. Hubo delante un engaño. Ahora, ¿cómo se dio este engaño? Este engaño fue sencillo. Llegó el enemigo allí y le dijo algo. Mira que les dijeron que le dijeron que no pueden comer de todo el árbol, todos los árboles del huerto. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Agarró unas palabras y las torció porque no era lo que Dios había dicho, pero agarró y torció las palabras para que la mujer entrara en conversación. Y entonces ella, que no conocía mucho el asunto, entonces intentó explicarle al enemigo eh, y le dijo, del fruto de los árboles. No es que no podamos comer de todos los árboles. No, del fruto de los árboles podemos comer. Fíjese cómo la astucia del enemigo. La pregunta fue, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjese que el enemigo no preguntó, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol de la ciencia del bien y el mal, sino que la llevó a la generalidad, con que Dios os ha dicho que no se coman los árboles del huerto, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces ella dice, no, los árboles del huerto, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Y ella le agregó, ni le tocaréis para que no muráis. Allí en ese momento, ella le está dando lugar al enemigo, primero porque le agregó a lo que Dios había dicho, ¿verdad? Y le dijo, ni le tocaréis. Dios no había dicho que no le podía tocar. ¿Ve? Y para que no muráis. En ningún momento Dios le dijo, para que no muráis. Dios le dijo, ciertamente moriréis. Como vamos a ver un poquito más adelante, ahorita. Entonces, allí, como le dio lugar a ese enemigo, entonces se puso en las manos del enemigo para que el espíritu de error empezara a trabajar en su vida. Le dijo la serpiente, no moriréis. ¿Qué había dicho el espíritu de verdad? Había dicho que iban a morir. Ahorita lo vamos a ver. Dice, ciertamente morirás. Y el espíritu de error que le dijo, no moriréis. Esto es oposición. Dios le había dicho, ciertamente morirás,
Y el espíritu de error le dijo, no moriréis. Allí empieza usted a conocer el trabajo del espíritu de error, es oponerse a lo que haya dicho el espíritu de verdad. Oponerse a lo que dice el espíritu de verdad. Dios dijo, ciertamente moriréis, y el espíritu de error dijo, no moriréis. Y entonces le agrega, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces allí le pintó un panorama de que era que Dios era un maluco, de que lo que no quería era que ellos llegaran a ser como Dios. Dios no quiere que sepas el bien y que sepas el mal, sino que por eso les está prohibiendo comer ese árbol, pero no se van a morir. Fíjese los argumentos que les da. Y entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Ciertamente tenía un fruto con una semilla adentro. O sea, tenía las características de un fruto que Dios le había permitido comer, pero le había prohibido ese árbol en específico. Y fue más allá. Vio que el árbol era, el fruto, perdón, era agradable a los ojos. Y mire que dice, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces ya empezamos a buscar allí las excusas para, para hacer lo contrario a lo que se nos ha dicho, lo contrario a lo que ha dicho el Espíritu de verdad. Eh, el enemigo quiere que la persona sienta que tiene poder, sienta que la persona tiene capacidades, sienta que tiene que es independiente, sienta que esa es la obra del enemigo. Por eso allí les mostró que iban a alcanzar sabiduría, que iban a ser como Dios, de que había algo más allí si tú eh, te rebelas contra la verdad. No hay problema porque vas a ser grande, vas a llegar a tener algo más de lo que Dios ha permitido. Entonces, en este ejemplo, lo que quiero es que veamos la estrategia que usa el enemigo para contradecir o para oponerse al espíritu de verdad. El espíritu de error o el espíritu de mentira se opone al espíritu de verdad. La verdad dice, Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. Mire lo que dijo Dios. Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre. Mandó, le ordenó Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirá. Esto lo dijo Dios. Esa es la verdad. De todo árbol de huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere ciertamente morirá. ¿Qué dice la mentira? ¿Qué dijo el espíritu de error? Génesis capítulo 3, versículo 4 al 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mire la oposición de frente. O sea, no es lo que dijo Dios, no es verdad. Tú lo que tienes que hacer es esto otro. Porque Dios lo que no quiere es que tú seas un maluco, que tú seas, perdón, alcances sabiduría. Dios lo que no quiere es que tú seas grande. Dios lo que no quiere, y ese es el cuento que le tiene el diablo a la gente metida en la cabeza, de que tú
dentro de ti tienes todas las herramientas que necesitas para triunfar. Tú dentro de ti tienes todas las herramientas para ser grande. Y entonces no necesitas a Dios. No necesitas a Dios. Tú puedes tú dices, tú lo puedes hacer, hoy va a ser un gran día y va a ser un gran día. Esa es la misma astucia del diablo cuando usted y yo sabemos que la verdad es que el hombre sin Dios no es nada. Nosotros necesitamos a Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo para alabanza y para gloria de Dios. Y necesitamos a Dios en nuestras vidas. Necesitamos la ayuda de Dios. Y Dios nos está proveyendo la ayuda que necesitamos para hacer lo que es correcto. Pero el enemigo, con el espíritu de error, va a buscar llevar la contraria a lo que Dios dijo. Entonces, este mismo mecanismo lo vamos a ir viendo en diferentes ejemplos a lo largo de la mañana de hoy para que veamos cómo trabaja el enemigo. Yo espero haberme explicado en este ejemplo sencillo y que todos lo conocen, cómo se opone la mentira, se opone a la verdad. Y cada quien decide lo que va a hacer con su vida. Si le cree a la verdad o cree a la mentira, cada quien es responsable de la decisión que toma. Otra de las formas que podemos reconocer lo que viene del Espíritu de Dios y lo que viene del espíritu de el error, o lo que viene de la verdad y lo que viene de la mentira, es porque el espíritu de verdad procede de Dios y el espíritu de error procede del diablo. El espíritu de verdad procede de Dios y el espíritu de error procede del diablo. Entonces podemos reconocerlo por la procedencia. ¿De dónde viene? Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 12 al 14, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Oiga bien, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. De manera que el Espíritu de Dios procede de Dios, sale de Dios, es enviado de Dios, ¿ok? Y él es el que habla la verdad, el Espíritu de Dios. Pero el espíritu de error, bueno, mire de dónde viene. La Biblia dice en Juan capítulo 8, 44, dice que el diablo es padre de mentira, de allí viene el espíritu de error. Dice, cuando dice mentira, de suyo habla. Juan 8, 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Qué hizo el diablo? No ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. No hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bueno, yo no sé si le quedará duda a alguien de dónde vienen las mentiras, ¿no? El espíritu de error que habla mentira tiene un origen
Y ese origen, pues, está expuesto aquí claramente de dónde viene el espíritu de la mentira. Ahora, si usted es de esas personas que les gusta muchísimo decir mentira, si usted es de esas personas que le encanta este, eh, ir tapando una mentira con otra mentira, usted sepa de quién es hijo usted. Es hijo del diablo. Así de sencillo. El que utiliza la mentira, incluso, mire, es increíble cómo el diablo utiliza a las personas y ellos no se dan cuenta, pues, cómo el diablo los tiene eh, bien amarrados, bien en sus manos. Eh, Utilizan la mentira. No, es que lo que quieren es que usted no tenga comunión con los demás. Lo que quieren es que usted nada más lo escuchen a él. Lo que quieren es, utilizando la mentira, bueno, la mentira viene del espíritu de error, la mentira viene del espíritu de error, del padre de las mentiras. Usted que está utilizando la mentira para engañar a otro, usted es hijo del diablo. El diablo es el mentiroso. Entonces, sépalo y entienda lo que está haciendo con su vida. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22 al 25. Efesios 4, 22 al 25. En cuanto a la pasada manera de vivir, oiga, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, este es el cambio que debería existir en cada uno de nosotros. En todo creyente debería haber ese cambio de que nos despojemos de esos vicios que teníamos anteriormente. A la gente le gustaba andar engañando, eh, y lamentablemente hay gente que tiene años en el evangelio y no se han este, todavía quitado el viejo hombre. Son unos engañadores, son unos falsos, con sutileza llegan a la persona a hablarle y le van a abrir la Biblia, le van a mostrar, claro, ¿y de qué le habló el diablo a, a Eva? Le dijo, mire, Dios les dijo que no podían comer de todo árbol. Le habló de algo que había dicho Dios, pero lo torció. Entonces, así le va a llegar a las personas con la Biblia abierta, mostrándole allí, pero con una porción que van a torcer para engañar a las personas, a los incautos, a aquel que no ha conocido aún la verdad, pues entonces lamentablemente va a ser engañado porque se va a dejar engañar de esa sutileza del enemigo. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay gente dentro de las iglesias que aún siguen con sus deseos engañosos, que todavía siguen siendo unos embusteros, siguen siendo unos mentirosos, unos engañadores, siguen siendo hijos de su padre el diablo. Y están dentro de la iglesia. Claro, hay gente dentro de la iglesia que no ha sido capaz de salir de sus problemas con los cuales ha luchado toda la vida. Y la razón es porque no se han arrepentido de sus pecados. Ellos siguen gozándose en la maldad, siguen gozándose en el engaño. Entonces nosotros podemos allí identificar
al espíritu de verdad y el espíritu de error, sabiendo de dónde viene, si viene de Dios o si viene del diablo, lo que la persona está diciendo. Otra forma que puede identificar el espíritu de verdad y el espíritu de error, es cuál es el propósito que tiene, cuál es el objetivo que se traza. Bueno, el espíritu de verdad está procurando guiarle a usted a la verdad. Por eso dice Juan 16:13, pero cuando venga el espíritu de verdad, él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Mire, ni aún el espíritu de Dios habla por su propia cuenta, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Entonces, el objetivo que tiene el espíritu de verdad es guiarle a toda la verdad. ¿Ve? Busca que conozcamos a Dios, que conozcamos a su Hijo Jesucristo, como dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es lo que procura el Espíritu de verdad. O como dice Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí, cree también en mí. Pero el espíritu de error busca todo lo opuesto. Lo que procura el espíritu de error es apartarle de la verdad. ¿Cómo lo hace? Descalificando la verdad, diciendo mentira. Entonces busca apartarle de la verdad. Mire lo que dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 4. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y mire lo que dice. Y apartarán de la verdad el oído. Y apartarán de la verdad el oído. Y se volverán a la fábula. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. De manera que el espíritu de error lo que procura es apartarle de la verdad. ¿Ve? Procura descalificar la verdad diciendo mentira, engañando, buscando la manera de apartar a la persona de el verdadero evangelio. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 5, dice, si alguno enseña otra cosa, Primera de Timoteo 6, de 3 al 5, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Aquí describe a unas personas y vamos a, a ver la característica de estas personas. Miren, estas personas lo que están buscando es que eh, haya contienda, que haya contienda, y esto lo hacen por envidia. ¿Ve? Nace envidia, pleito, blasfemia, malas sospechas. ¿De dónde viene esto? Dice, hombres corruptos de entendimiento, hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Nos manda la Biblia a apartarnos de esa clase de personas. ¿Por qué? Porque no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo trajo un mensaje de parte de Dios. Dios le dio mandamientos que decirnos, le dio un mensaje que enseñarnos.
Y entonces estas personas no se conforman a las palabras del Señor Jesucristo, ni a la doctrina que es conforme a la piedad, y entonces pues causan todos estos problemas dentro de la iglesia, dentro de la iglesia. El espíritu de error busca negar a Dios, busca negar a su Hijo Jesucristo. ¿Ve? Lo que procura es eliminar a Dios de la fórmula, eliminar a Jesucristo de nuestras vidas, eliminar a Dios de nuestras vidas, y lo hacen de una manera sutil. Ellos no van a abiertamente a decirle, ahorita vamos a ver varios ejemplos y entonces usted va a entender cómo es que ellos lo hacen. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces, esto es necesario que nosotros lo tengamos presente. Porque la razón por la que ellos hacen esto, estas personas hacen esto, es porque no andan conforme a la verdad. Están siendo guiados por el espíritu de error. Juan 16, del 2 al 3 dice, os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Por qué lo hará? Harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, dijo el Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 4. Nadie os engañe en ninguna manera. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. De manera que el espíritu de mentira, el espíritu de error, lo que procura es que desconozcamos a Dios, que desconozcamos a su Hijo Jesucristo. Ese es el objetivo. El objetivo es alejarnos de la verdad, diciéndonos mentiras, alejar a las personas, negarán a Dios, negarán al Hijo Jesucristo, procurarán la manera de oponerse a Dios. Recuerde que el espíritu de error se opone al espíritu de verdad, al espíritu de verdad. Y eso es, la verdad y la mentira son opuestas, nunca van a ir de la mano. A pesar de esto, bueno, de estas cosas que le estoy diciendo, hay quienes eligen creer a la mentira antes que creer a la verdad, en especial aquellos que no tienen el Espíritu de Dios. Ya, bueno, nosotros no podemos hacer mayor cosa. Si alguna persona elige creer a la mentira, ya cada quien es responsable. La Biblia dice, bienaventurado el que a sí mismo no se condena con lo que aprueba. De manera que cada quien es responsable de lo que acepta para su vida. O le crea el espíritu de verdad o le crea el espíritu de error, y cada quien asuma su responsabilidad. La Biblia dice allí en Juan, en primera de Juan, dice que nosotros debemos probar los espíritus. Dice, probar los espíritus si son de Dios. Probar los espíritus si son de Dios. Y eso es una tarea que nosotros podemos hacer y estamos llamados a hacer. Ahora, ¿cómo podemos probar los espíritus? ¿Cómo se prueban los espíritus? Es sencillo. No es que usted le va a preguntar, espíritu, dime qué crees. No se haga el tonto, porque así no se prueban los espíritus. La Biblia dice que nosotros debemos probar los espíritus
si son de Dios o no son de Dios. Nosotros podemos probar los espíritus por lo que dicen y por lo que hacen. Por lo que dicen y por lo que hacen. ¿Cuándo? Cuando lo contrastamos o los comparamos con el fundamento. Si ese espíritu dice verdad y hace justicia, o dice mentira y hace injusticia. Allí nosotros probamos los espíritus. Si ese espíritu dice verdad y hace justicia, o dice mentira y hace injusticia, entonces ya usted sabe si es el espíritu de verdad o es el espíritu de mentira. Estos dos espíritus van a estar siempre opuestos entre sí. Las conductas son diferentes y en particular la conducta es opuesta. La conducta es opuesta. Bueno, mire este ejemplo que le voy a poner. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 al 21. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 al 21. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice la Biblia? Es mentiroso. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? El mandamiento es el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pero de pronto usted se encontró una persona que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano. ¿Qué le está diciendo esa persona? Que en esa persona el espíritu que está operando es el espíritu de error. Porque si fuese el espíritu de verdad le llevaría a amar a Dios y amar a su hermano. Pero el espíritu de error le tiene engañado y le hace creer que ama a Dios, y podemos ver que ni siquiera ama a Dios porque aborrece a su hermano. Entonces, si aborrece a su hermano, entonces el amor de Dios no está en esa persona, por lo tanto, esa persona no es de Dios. Entonces, eso fue sencillo. Probamos ese espíritu allí en la conducta de que dice una cosa, pero hace otra. ¿Ve? Incluso puede decir que ama a Dios de la boca para afuera, como Dios está allá en el cielo y nosotros estamos acá en la tierra, y ahí esta persona se le sentó al ladito suyo, allí en la iglesia, y dice que yo amo a Dios, pero ve usted que la conducta con los hermanos es que no lo ama. ¿Eh? Alguien dijo en una oportunidad, que no podía soportar que yo le corrigiera. No tolero que me corrija. Y esa persona dice que ama a Dios. ¿Qué está diciendo el testimonio de esa persona? Que el Espíritu de Dios no está en él. Porque ¿cómo puede amar a Dios y aborrecer al hermano? Entonces, ese doble discurso es el que nos va a ayudar a nosotros a poder saber si en esa persona está el Espíritu de Dios o si en esa persona está el espíritu de error o el espíritu de mentira. Esto lo pongo como ejemplo para que usted vea que tenemos la forma como poder probar los espíritus si son de Dios. Ahora, vamos a ver un ejemplo o varios ejemplos que tienen que ver con lo que la persona
pueda predicar o decir, lo que persona pueda manifestar. Y preste atención porque voy a dar bastantes citas y voy a ir contrastando la verdad con la mentira. Voy a ir mostrándole lo que dice la verdad y lo que dice la mentira. Y cómo se parecen, pero no es lo mismo, porque a la larga se opone. Recuerde que la verdad y la mentira son opuestas, se oponen entre sí. La verdad dice que hay un solo Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La verdad dice que no hay más que un Dios. Eso dice la verdad. Si usted va a 1 Corintios capítulo 8, versículos 5 al 6, dice pues, aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Eso dice la verdad. ¿Qué dice la mentira? La mentira dice que hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Y que estos tres, y fíjense cómo la mentira no le agrega lo que, no le dice, perdón, abiertamente lo que en realidad están diciendo. Dice, y estos tres son uno. ¿Estos tres qué? Estos tres dioses, porque está diciendo un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Ahí está diciendo que hay tres dioses y estos tres son uno. Bueno, la Biblia no dice que Dios sea tres dioses por ningún lado. ¿Ve? Entonces, la mentira le va a llevar a usted a decir que hay varios dioses y que esos varios dioses son uno, están unidos allí de mutuo acuerdo, esos tres dioses hacen una sola persona. La Biblia dice que solamente hay un Dios y además de un Dios, ese Dios es el Padre. Solamente hay un Dios y es el Padre. De allí no se invente más dioses, porque no los hay. Solamente hay un Dios, el Padre. La verdad dice que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Eso dice la verdad. Hechos capítulo 13, versículo 30, mas Dios le levantó de los muertos. Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Gálatas 1:1, Pablo apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Hechos 4:10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios levantó o Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Primera de Corintios 15:15. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado, mire lo que hemos testificado de Dios, que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Usted tiene que leer el contexto para que no me vaya a confundir ese versículo, porque lo que sucede en ese versículo es que estaban hablando de que no había resurrección. Entonces el apóstol Pablo dijo, si no hay resurrección, entonces Dios no resucitó a Jesucristo. Y nosotros estamos testificando que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Entonces, para que no vaya a quedar el texto fuera del contexto. Segunda de Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Hebreos 13:20, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Primera de Pedro 1:21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos
y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. A pesar de que existe toda esta evidencia de que Dios resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos, la mentira dice, no, es que no resucitó. Fue sepultado y se pudrió allí en la tumba. La mentira dice, se lo robaron sus discípulos para engañar y hacer creer que sí resucitó. La mentira dice, es que Jesucristo se resucitó a sí mismo. Él tenía el poder para resucitarse. Entonces Él se resucitó a sí mismo. Él solito se levantó porque Él es Dios. Dios no lo levantó, sino que Él mismo se resucitó. A pesar de que la verdad dice que Dios lo levantó de entre los muertos. Dios lo resucitó. Ahora, ¿qué decide creer usted? ¿La verdad o la mentira? Si la Biblia es bien claro, el Espíritu de verdad dice que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, yo debo creer que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Pero el que quiere creer a la mentira, por más que usted le muestre todos estos versículos, igual seguirá creyendo a la mentira. Porque no quiere nada con la verdad. Ahora, el que es de la verdad, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. La verdad dice que nosotros resucitaremos en el día postrero, que el Señor Jesucristo fue la primicia de la resurrección, el primero que resucitó para no volver a ver muerte, y que luego, en la venida de Cristo, pues entonces nosotros vamos a resucitar. Eso dice la verdad. Primera de Corintios capítulo 15, 22 al 23. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Juan 5, 28, 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. De manera que en el futuro, en los postreros días, va a haber resurrección. La mentira dice que ya la resurrección ocurrió, y eso no es nuevo. Allá en el tiempo de los apóstoles, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 18, dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo que se desviaron de la verdad, hablando de unas personas, no Timoteo, sino hablando de unas personas que se habían desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. De manera que, aun cuando es clara la enseñanza de que va a haber una resurrección en el día postrero y que a voz de Jesucristo los muertos saldrán de las tumbas, había gente predicando que ya la resurrección se había efectuado. Y gente creyendo esto. Mientras la verdad dice que Dios engendró a su Hijo. Así dice el Espíritu de verdad. Dios engendró a su Hijo, nacido de mujer. Cumplió Dios la promesa de hacer que una virgen concibiera. La verdad dice que Dios envió su Hijo al mundo para que seamos salvos por él. La verdad dice que Jesucristo es Hijo de Dios desde el momento en que fue engendrado. Por ende, cuando nació, ya era el Hijo de Dios. La verdad dice que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Veámoslo en algunos versículos, Gálatas 4, 4, 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Primera de Juan 4, 14 a 15. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Salmo 2:7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Mateo 16:16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 6:69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a pesar de esto, la mentira dice, Dios dejó su trono y se encarnó, se convirtió en hombre. La mentira dice que Jesucristo es un arcángel que se convirtió en hombre. La mentira dice que Jesucristo llegó a ser hijo de Dios por las cosas que hizo, de cómo vivió aquí en la tierra. La mentira dice que Jesús es Dios el Padre, el mismo Padre. A pesar de que la verdad, usted acaba de leer allí, pues, cómo Dios fue tratando con el ser humano y que Dios envió a su hijo, nacido de mujer, que Dios envió su hijo al mundo para que seamos salvos por él. La verdad dice que Jesucristo es el Hijo de Dios desde el momento en que fue engendrado. Desde que nació el Señor Jesucristo, es el Hijo de Dios. Es el Hijo del Dios viviente. Entonces, usted puede ver allí el contraste con la verdad y la mentira. La verdad dice, Jesucristo vino en carne. Eso dice la verdad. Jesucristo vino en carne. A semejanza de carne de pecado. Semejante a nosotros en todos, para poder compadecerse de nosotros. La verdad dice que Jesucristo es un hombre. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Juan 8:40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, por la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Entonces, a pesar de que la verdad dice esto, la mentira dice que Jesucristo es Dios y al mismo tiempo es hombre. Y hay gente que quiere creer eso. Bueno, la Biblia explica por qué hay gente que sigue creyendo esto, ¿verdad? De que Jesucristo es Dios y es hombre al mismo tiempo, es simplemente porque no tienen el espíritu de verdad en sus vidas. Mientras la verdad dice Jesucristo no hizo nada por sí mismo, sino que el Padre se glorificó por medio de él. Dice la verdad que Jesucristo hizo todo lo que el Padre le dijo que hiciera. Veamos los versículos, Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 8:28 les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió
Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 7:16 al 18. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si mi doctrina es, si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. De manera que la Biblia es clara cuando muestra la verdad, que Jesucristo no hizo nada por sí mismo, sino que el Padre se glorificó por medio de él. Ve, entonces, aún así, la mentira le va a decir que lo que hizo Jesucristo y lo que habló Jesucristo fue por su propia cuenta. Se opone a la verdad. Lo que hizo Jesucristo y lo que habló Jesucristo, entonces le van a decir los mentirosos que Jesucristo lo hizo por su propia cuenta, cuando la verdad es que Dios se glorificó por medio de Jesucristo. Mientras la verdad dice que el poder de Dios estaba en Jesucristo para sanar, ciertamente actuó en Jesucristo un poder, el poder de Dios a través de Jesucristo. Ese poder es el poder de Dios que se manifiesta por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la verdad. Lucas 5:17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaba sentado los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y mire lo que dice: y el poder del Señor estaba con él para sanar. Eso es lo que dice la Biblia. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. La Biblia dice bien claro que Dios hizo señales por medio de Jesucristo. Hechos 2:22. Varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Incluso el apóstol Pablo dijo que Jesucristo había hecho muchas cosas por medio de él, y reconoce que el poder con el cual el apóstol Pablo hacía las cosas era el Espíritu de Dios. Mire, Romanos 15:18 al 19 dice: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. No osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigio, en el poder del Espíritu de Dios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. A pesar de que la Biblia es clara cuando expone esta verdad, la mentira dice que Jesucristo sanó por su propio poder, que no era el poder del Espíritu de Dios, sino que era el poder propio de Jesucristo. Usted decide qué creer, si le cree a la verdad o le cree a la mentira. La Biblia dice de que vamos a estar en contacto con personas que son falta de entendimiento, y que estas personas que son falta de entendimiento andan en tiniebla. El libro de Job, capítulo 12, versículo 24 al 25 dice: él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra. Hablando de Dios, Job dice: él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Y eso es triste. Eso es triste.
Nosotros necesitamos conocer el comportamiento de las personas para poder entender si van guiados por el Espíritu de Dios o por el espíritu de error. Si el entendimiento le ha sido quitado y entonces andan errando y dando tumbo. Tito capítulo 1, versículo 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tenga muy en cuenta versículos como esto. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 9. También debes saber esto. Mira el consejo que le da Pablo a Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Ya va. ¿Cómo puede una persona, siendo todo esto, avaro, vanaglorioso, soberbio, blasfemo, desobediente, ingrato, impío, implacable, calumniador, cruel, aborrecedor, traidores, impetuosos? ¿Cómo puede una persona, siendo todo esto, y mire lo que dice, tendrán apariencia de piedad? Tendrán apariencia de, pero la realidad es que son toda esta cosa que está acá. Blasfemo, traidores, infatuados. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué dice la Biblia? A estos evita, a estos evita. Ay, es que somos hermanitos del mismo padre. No, mi padre no es mentiroso. Mi padre no es Satanás. Mi padre no me hace actuar de esta manera. El que es de Dios, la palabra de Dios oye y va a andar en vida nueva y va a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Va a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, a estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas. Y presta atención a esto para que cuando usted vea el resultado, usted entonces diga, ah, ahora entiendo. Ojalá lo entienda antes. Ojalá lo entienda antes. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Y esto no fue que a mí se me ocurrió, esto lo inventé yo. No, el apóstol Pablo ya advirtiéndole a Timoteo de las cosas que se presentan dentro de las iglesias y que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, abrir nuestros ojos porque no todos son angelitos, que nosotros tenemos que aprender a discernir y aprender a pesar los espíritus, si los espíritus son de Dios o no son de Dios, si esa persona en verdad vive para Dios y habla la verdad o
esa persona está fingiendo y está siendo guiado por el espíritu de error. Bueno, yo espero que estos ejemplos nos sirvan de ayuda para poder distinguir cómo es el actuar del Espíritu de Dios y cómo es el actuar del espíritu de error. ¿Cómo usted puede reconocer a las personas que están siendo guiadas por el espíritu de verdad y las personas que están siguiendo al espíritu de error? Y usted pues tome la decisión de quedarse del lado de Dios y evitar a esta clase de personas, no se acerque a esa clase de personas. Y cuando esa clase de personas que lo que quieren es venir a engañarle, se le quieran acercar, usted pueda tomar la decisión de apartarse de esa persona y decirle, no, 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 no vengas a hablarme nada a mí, no me digas tú nada, yo quiero escuchar al Espíritu de verdad, porque estas cosas dependen ya de cada uno de nosotros. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos dé cada día más sabiduría, entendimiento para discernir entre el bien y el mal. Este, a poder escoger lo bueno, a vivir para Dios, a agradar a Dios todos los días de nuestra vida, a hacer la voluntad de Dios, a vivir en la verdad, a abrazar la verdad de Dios y a rechazar la mentira, a rechazar la injusticia, a rechazar lo malo del mundo y sus deseos. Vamos a orar.